Nos acompaña y nos da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Jorge Óscar García Méndez. Él nos va a presentar la conferencia Los retos en este Congreso de los Retos de la Medicina del siglo XXI, Educación Médica en Oncología. El doctor es el jefe de Departamento de Posgrado y Educación Médica Continua del Instituto Nacional de Cancerología. Él, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México, ha estado colaborando en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Departamento de Microbiología y Parasitología, en el Departamento de Farmacología. Además, forma parte del equipo de la Secretaría de Enseñanza e Internado Médico de la misma facultad y en el Departamento de Posgrado y Educación Médica Continua, como lo mencioné, del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Jorge García Méndez, es un gusto tenerlo entre nosotros y muchas gracias por su participación. Pues muy buen día, muchas gracias. Yo me siento muy honrado con la invitación a participar. Hace 5 años tuvimos el honor de estar aquí en esta bella ciudad, la ciudad de Tampico, organizando la reunión anual médica del Instituto Nacional de Cancerología, que es una reunión itinerante que se viene celebrando desde hace 31 años, para ser exactos. Aprovecho la oportunidad para saludar con afecto a todas las autoridades de la universidad, agradecer la invitación que se hace a mi persona. Obviamente traigo la representación también del director general, tanto del Instituto Nacional de Cancerología como el director de docencia del mismo, doctor Abelardo Meneses y doctor Eduardo Cervera, quienes envían los mayores saludos y afectos. También saludo con mucho afecto a mis maestros médicos, amigos que están presentes, que he tenido la oportunidad de saludar hace algunos instantes, y a todo el cuerpo docente y estudiantes de esta universidad. Muchas gracias por invitarme. Y básicamente, para entrar en contexto, yo quisiera tocar un tema que probablemente suene un poco árido, ¿no? ¿Qué es educación médica en oncología? Bueno, probablemente si nosotros nos remontáramos hace 60 o 70 años, pocas personas quizá hablaban de cáncer como uno de los problemas prioritarios en la atención de salud, y se hablaban más bien problemas de tipo nutricional, ¿no? En México es conocido que la fundación de los Institutos Nacionales de Salud está ligado básicamente a enfermedades de la pobreza y enfermedades nutricionales en particular. Para pasar en detalle, voy a empezar con este blog. Este blog lo escribió un estudiante de medicina de Australia. Él relata la historia como superviviente del cáncer, cuando empieza a platicar con otra persona que está recibiendo quimioterapia enfrente de él. Él tiene toda la ilusión de ser estudiante de medicina, evidentemente está enfrentando un reto muy grande. No voy a entrar en detalle en la conversación, nada más lo dejo ahí para que puedan alcanzar a leer la conversación entre un paciente que tiene mieloma múltiple, una persona que está cerca de los 70 años, y este joven de 17 años que está enfrentando el reto de tener leucemia, con una pobre posibilidad de sobrevida que estimaban los médicos en ese momento de cerca de 10%. Posteriormente se da esta conversación, insisto, muy interesante, donde él, como como el prospecto de ser estudiante de medicina, empieza a reflexionar acerca de la disyuntiva que le implica no solo ser paciente, sino enfrentar el reto de compartir, en este caso, un cuarto de hospital con una persona que pareciera no tener todo el deseo de sobrevivir. Evidentemente estábamos acostumbrados a ligar a la enfermedad del cáncer como una enfermedad terminal. Lamentablemente este es un sesgo que hemos llegado a conocer, y esta representación de este diálogo que ocurre en este blog de medicina, del internet, pues nos hace ver este sesgo del conocimiento. Básicamente son reflexiones, no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces en el conocimiento del cáncer? Este es el diagrama de los grandes avances que ha tenido el cáncer desde la generación de los primeros fármacos antineoplásicos, al mismo tiempo que se generan los fármacos antiinfecciosos. En la primera mitad de la década de 1940 también surgen los primeros fármacos antineoplásicos. Sin embargo, de forma sustancialmente diferente, existe un concepto
totalmente opuesto entre lo que nosotros esperamos de un paciente que tiene un proceso infeccioso, aún sea tan letal como el virus del ébola o como cualquier otra enfermedad para la cual no tenemos una cura al momento, y lo que ocurre con un paciente que tenga cáncer, independientemente del sitio anatómico que esté involucrado y del tipo de persona que lo vaya a padecer. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos aquí estos avances, insisto, no quiero que hagan el esfuerzo, es muy difícil tratar de leerlo, pero cómo ve todo el resto de la sociedad y particularmente cómo ve el estudiante de medicina. Y esta es una triste realidad que encontramos cuando analizamos el examen en el NARM. Quizá ustedes sepan que estamos en los albores del examen y se analiza por segmentos de conocimiento, patología cardiovascular, patología respiratoria, patología infecciosa. Cuando se analiza el conocimiento del cáncer, independientemente de la formación, sea de áreas metropolitanas grandes, sea de universidades privadas, públicas, de una gran cantidad de estudiantes, de pocos estudiantes, el conocimiento sobre el cáncer, lamentablemente en nuestro país, sigue siendo muy rezagado respecto a otras patologías. Entonces, lo que ocurre, alguien tiene cáncer, alguien se muere de cáncer. Básicamente es lo que nosotros estamos resumiendo de la patología oncológica. Y lamentablemente les he de decir una cosa, quien aquí en este momento se ha levantado, ha perdido la oportunidad probablemente de ver al cáncer como una de las epidemias que les va a tocar enfrentar a aquellos que están ahorita en la Facultad de Medicina para el año 2030, 2040, 2050, donde el famoso bono demográfico hará que como nunca antes en la historia de nuestro país, en la historia de salud de nuestro país, vayamos a ver grados de patología oncológica que van a rebasar probablemente, y con mucha pena lo digo, probablemente al mismo Sistema Nacional de Salud. Si de por sí tenemos problemas graves con diabetes mellitus, insuficiencia renal, problemas derivados de trastornos nutricionales, como mencionaba la persona que me antecedió, pues imagínense ustedes lo que va a provocar una patología, obviamente con los costos que esto implica. Bueno, ahora sí, tenemos el mismo detalle con los avances que han ocurrido, pues quizá algunos, sobre todo las personas que están más adelante, los vayan a lograr ver. Esta presentación las voy a subir a un sitio de internet que se llama SlideShare para que todos puedan tener acceso a ella si no alcanzan a ver hasta atrás. Esto es lo que ocurre con el estudiante de medicina, sigue desconociendo mucho estos avances. Nosotros en la Facultad de Medicina, y esto hacemos un mea culpa, muchos de los fármacos antineoplásicos incluso no son conocidos porque seguimos teniendo los programas de los años 60, 70 y 80 que consideraban al cáncer como una enfermedad miscelánea, y muchos estudiantes pasan por la facultad, emergen de la facultad y siguen desconociendo cuando menos las grandes familias de fármacos antineoplásicos que se emplean para estos padecimientos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos necesidad de vernos en un espejo. Podemos vernos en el espejo quizá latinoamericano, donde no tenemos mucho ejemplo, pero lo vamos a reflejar en un país quizá un poco distante, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también en condiciones de salud, pero que ha tomado este problema del cáncer como un problema prioritario de salud. Ellos han entendido que el cáncer no solo implica recursos, porque todas las sociedades tienen limitaciones de recursos, los tienen nuestros vecinos de Estados Unidos, que evidentemente saben muy bien que no van a poder enfrentar con todos los PETs, ellos tienen la mayoría de PETs en el mundo, ni con los nuevos fármacos que están surgiendo, si no cambiamos la historia natural de la enfermedad. Si seguimos haciendo diagnósticos tardíos, los pacientes no se van a beneficiar porque los sistemas de salud no pueden pagar estos fármacos tan costosos, y tampoco vamos a cambiar la biología de esta enfermedad. Bueno, quizá alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer este libro, es muy interesante. Yo invito a que cualquiera de ustedes pues se acerque a leerlo, un poco el resumen que hace este oncólogo inglés que trabaja en Boston, el emperador de todos los males. Incluso hay una serie que salió en la televisión pública de Estados Unidos, en PBS, y recientemente pues se le dio mucho auge a este conocimiento, sobre todo porque algunas personas salen retratadas aquí que tienen que ver con algunas otras áreas de la medicina. Pero ¿qué ocurre? Digo, básicamente el estudiante de medicina se enfrenta a esto, ¿no? Tiene mucho que leer, tiene una multiplicidad de libros, tiene poco tiempo, aparentemente, tiene poco tiempo para poder leer, y prioriza. Tiene que leer de los libros más pequeños a los libros más grandes, de los libros o de las áreas en donde hay mucho más demanda por parte de los profesores. Vamos a hablar más adelante de lo que implica el currículum oculto. Todos manejamos ciertos conceptos que consideramos prioritarios. ¿Por qué se consideran prioritarios? Porque las personas que nos antecedieron así lo consideraron y nosotros lo seguimos considerando como tal. Entonces manejamos prioridades que no necesariamente reflejan la situación de salud del país.
Bueno, les voy a poner este ejemplo, un ejemplo quizá que probablemente alguno de ustedes sabe, viene retratado en este libro y en algunas otras publicaciones. El doctor Ochsner, que es el fundador de la clínica Ochsner de Nueva Orleans y Tampico tuvieron una historia muy ligada a principios del siglo XX, para quienes están al tanto de ello. Él cuando estudiaba medicina, él lo relata en sus memorias, se acercó a uno de sus profesores y les dijo: vean este caso de cáncer pulmonar porque probablemente no volverán a ver uno en la vida. Y esas palabras lo marcaron a él tanto porque años después, ya en su práctica profesional, él llegó a ver más o menos 9 casos en 6 meses. ¿Qué es lo que había ocurrido? Y probablemente no viene en la diapositiva. Habían ocurrido cambios epidemiológicos. Cuando los americanos se involucran en la guerra, hubo un esfuerzo patriótico, así se le llamó, en donde diversas industrias empezaron a apoyar el esfuerzo bélico, y una de las que más estuvo apoyando esto, bueno, lo podemos llamar entre comillas apoyando, fue enviar cigarrillos gratuitos al frente de batalla, con lo cual crearon una gran cantidad de personas adictas a la nicotina, y evidentemente una vez que existe el regreso de estas tropas que estaban acostumbradas a cigarrillos gratuitos, una vez que pisan el suelo americano, pues evidentemente ya los cigarrillos ya tienen un costo, pero ellos ya se han vuelto adictos en una gran cantidad. Y 18 años después de finalizada la Primera Guerra Mundial, Ochsner, en su práctica privada, 1935-36, empieza a describir una serie inusualmente grande de casos, o alta de casos, con cáncer pulmonar. Todos varones, todos entre los 45, 50 años hasta los 60 años, todos excombatientes de la Primera Guerra Mundial y todos adictos fuertemente a la nicotina. Bueno, mi formación, no solo soy médico internista, sino también soy infectólogo, y entonces me gusta comparar un poco la parte de infectología respecto a lo que implica la historia de cáncer, ¿no? Insisto, hace 100 años probablemente el cáncer pues era una de las enfermedades que menos importancia se le daba al sistema de salud. Pero con la mejoría de condiciones, todos sabemos la historia, por ejemplo, de la tuberculosis, como antes de la introducción de los fármacos antituberculosos que marcaron la pauta del siglo XX, en este caso 1945, con la descripción de la streptomicina a través de la síntesis que hace Waxman en la Universidad de Rogers, en Nueva Jersey, empieza a verse un declive incluso mayor, pero vean ustedes ¿dónde se presenta el mayor de los declives? Empieza antes del inicio de la terapia antiinfecciosa. Cuando menos esta es la historia de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que ocurre anteriormente? 40, 50 años antes, uno de los estados que probablemente ustedes ubican, no como para patologías respiratorias, sino para cualquier otro tipo de cosas, incluyendo los deportes, el estado de Colorado, debido a la altitud que tiene la ciudad de Denver y las demás ciudades, que están más o menos a 1.600 metros de altura, seguían el ejemplo de los sanatorios antituberculosos de Europa, en donde los pacientes con tuberculosis pulmonar solían ser enviados a estos lugares tratando de que se curaran. Pues en principio se creía que a mayor altura podían mejorar a estos pacientes y eventualmente curarse, y hasta 1/3 de la población que vivía en ese estado en 1890, probablemente muy pocos de nosotros nos imaginamos a 1 de cada 3 personas en este foro con tuberculosis. Bueno, lo que sucede evidentemente es de que era tanto el afán de estas personas que empezaron a confluir. Finalmente, lo que ocurre es de que se funda una institución que se dedica al cuidado de estas patologías respiratorias. El Instituto Judío Nacional de Enfermedades Respiratorias se funda en la ciudad de Denver para 1890 como un asilo, como un albergue para atender a estas personas que estaban de por sí desahuciadas. ¿Qué ocurre 50, 60, 70 años después? No solo con la mejoría de condiciones socioeconómicas, sino con la introducción de fármacos antituberculosos. Básicamente la enfermedad prácticamente desaparece y la institución tiene que reconvertirse hacia otros fines, en este caso particularmente a la atención de pacientes con cáncer pulmonar. Vean ustedes la relación de cáncer y edad. Para 1940 la esperanza de vida de nuestro país andaba alrededor de los 38, 39 años de vida, no alcanzaba ni siquiera los 40 años de edad. Sin embargo, conforme hay un incremento de la esperanza de vida, y esto no ocurre solo en nuestro país, sino prácticamente en todo el orbe, excepto en estos momentos en el África subsahariana, donde el promedio de vida
por múltiples factores, y el más reciente de estos y que les ha impactado bastante ha sido la enfermedad por VIH. Con el incremento de la esperanza tenemos un número mayor de casos de cáncer. Entonces, hay un envejecimiento poblacional, hay una ecuación muy sencilla que implica que una disminución de la tasa de fertilidad y un incremento de la esperanza de vida, menos niños, la pirámide poblacional deja de ser una pirámide para volverse una estructura más ancha en la porción superior y más baja en la porción inferior, con una multiplicidad de etapas que llegan hasta los 80, 90 años en algunas sociedades, lo cual implica un mayor número de casos de cáncer. Este es el ejemplo de Australia. La expectativa en negro está en 1997, para 2060, si las tasas de fertilidad, de migración, de muerte, como se mantienen en este momento, se llegaran a mantener, vemos cómo los cambios demográficos hará que tan solo este cambio en la pirámide poblacional haga que mucho más casos de cáncer sean diagnosticados. Bueno, ellos definieron este problema como estamos ante una crisis sanitaria. Ustedes saben que Australia fue poblada básicamente a finales del siglo XVIII por reclusos ingleses que eran enviados a los lugares más alejados del Imperio Británico, y en el siglo XIX empiezan a llegar otros pobladores de las Islas Británicas. Entonces, básicamente es una población caucásica expuesta a una gran cantidad de radiación solar, y en Australia actualmente es el país número 1 per cápita de número de neoplasias de la piel. Entonces, ellos han determinado que básicamente no pueden, el sistema de salud, con todo y que sea un país de primer mundo, que tenga un número de unidades hospitalarias, un número de médicos que están dedicados a la atención en salud en las diversas ramas, no podrá contener el número de casos a la velocidad que se va incrementando, con todo y que incrementen el número de médicos que se forman, o que incluso lleguen a traer médicos de otros lugares. Bueno, estas son las cifras que ellos esperan para los próximos años, si no hubiese algún cambio desde el punto de vista poblacional. Ahora bien, ellos también tienen problemas económicos, no solo nuestro país. Algunos fármacos que probablemente escucharán ustedes a lo largo de esta plática llegan a costar hasta $10,000 el mes de tratamiento para prolongar la sobrevida de un paciente, quizá en meses, muy poco probable en años. Y cuando hablamos del tratamiento de cáncer, estamos hablando de líneas de tratamiento. Entonces, esto quiere decir de que estos costos para un solo paciente se multiplica una cantidad exorbitante de veces, lo cual hace imposible, hasta para un sistema como el australiano, que pueda llegar a presentarlo. ¿Qué ocurre? Entonces, es un problema a nivel mundial, es un problema no solo de países desarrollados, es un problema no de países occidentalizados, es un problema que ocurre a lo largo del orbe. Aproximadamente para el año 2013 se estimaba que todos los años estaban poco más de 8 millones de casos nuevos de cáncer. Hablamos de cáncer muchas veces basados en nuestros libros de texto, que es el otro sesgo. El sesgo que nosotros tenemos también es de conocimiento, vamos a hablar más adelante de ello. Claro, como la patología oncológica pulmonar es más importante en Estados Unidos que la cervical, probablemente hay un sesgo hacia el cáncer pulmonar y no sea el cáncer cervical, que sigue teniendo un impacto mucho mayor o mucho más fuerte en nuestra población que algún otro tipo de cáncer. Lo mismo ocurre con el cáncer gástrico ligado al Helicobacter pylori, que todos ustedes probablemente ya han escuchado, y el caso de cáncer hepático ligado a la infección por virus de hepatitis B, virus de hepatitis C particularmente, y sobre todo a una condición inflamatoria del hígado que está básicamente ligada a la esteatosis hepática. Entonces tenemos una gran cantidad de casos. Al pie ustedes podrán encontrar pulmón, hígado. Hígado es de lo más importante, es una de las enfermedades consideradas huérfanas porque muy poca gente se dedica a su estudio y a la atención de sus problemas. Estómago, intestino, mama, y después tenemos una serie de otros órganos que están afectados. De por sí, después de las enfermedades cardiovasculares, la mayor carga de morbilidad y la principal de mortalidad hoy en día se llama enfermedad oncológica. ¿Qué ocurre en nuestro país? O sea, básicamente es bueno hablar de cómo están en el África subsahariana, con muchos casos de cáncer de hígado, en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, con casos de cáncer de pulmón, en el caso de Japón, cáncer gástrico. Pero ¿cómo está nuestro país? Que es básicamente hacia donde ustedes, nosotros, todos los que estamos en este lugar, nos estamos dedicando al 100% de nuestra práctica, independientemente del área, de la zona, del sistema de salud donde estemos involucrados. Bueno,
Los marcadores sociodemográficos. Todos conocemos esta famosa pirámide. Hoy en día, y desde hace más o menos 5 años, nacen menos niños que hace 50. 1968 nacieron aproximadamente, no se tienen registros muy precisos, pero se estima que nacieron alrededor de 2.3 millones de personas. El año 2013, que son las últimas estadísticas que se tienen de nacimientos, el número de nacimientos que se tuvo fue de poco de menos de 1 millón, o sea, 1.960.000. Esto quiere decir que el crecimiento poblacional se ha ido enlenteciendo paulatinamente. Y si nosotros viéramos la perspectiva de Australia, eso nos llegaría a tocar a la forma como estamos ahorita creciendo y la tasa de fertilidad. Probablemente estaríamos semejante a Australia para el año 2100. Acaba de salir un artículo acerca de ello por las Naciones Unidas, en donde dice que el crecimiento de la población mexicana probablemente se llegue a estancar para el año 2100-2090. Entonces, esto que estamos viendo ahorita refleja una realidad que ya pasó, que no existe más, y que si las cosas siguen como hasta ahora, nos va a llegar a tocar una epidemia verdadera de casos de cáncer. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? O sea, básicamente es bueno hablar de qué es lo que nos puede llegar a ocurrir, pero ¿a qué se está enfrentando el estudiante de medicina? No solo en la Universidad del Noreste, no solo en Tamaulipas, sino en cualquiera de las 93 facultades y escuelas de medicina que hacía mención el doctor anteriormente, ¿no? Y algunas otras registradas en la ANFEM. O sea, básicamente no importa de qué escuela egrese uno o en qué sistema de salud trabaje, lo importante es que toda persona tiene que tener un tipo de exposición que permita sensibilizarle, conocer. Evidentemente, cuando el paciente se diagnostica por sangrado, por nódulos, por pérdida ponderal, ese paciente muy probablemente, y lo vamos a ver más adelante, ya tiene un cáncer en etapa clínica avanzada, lo cual evidentemente está ligado a la posibilidad de no curación, quizá de control, pero también a la posibilidad de una muerte ligada a esta enfermedad. Bueno, integración oncológica, ¿no? ¿Cómo adquirimos las competencias si muchas de esas enfermedades tienen un comportamiento sutil? El caso de cáncer de ovario es un ejemplo emblemático. El 50% de las neoplasias ováricas no dan sintomatología en lo absoluto en las primeras etapas clínicas, y el único marcador tumoral que se conoce hasta el momento, que es el antígeno CA125, no tiene repercusión, es más o menos igual, el 50%, que van a estar elevados en las etapas iniciales. Para cuando el CA125, este marcador que es un carbohidrato de 125 kilodaltones, por eso se llama CA125, para cuando está ya elevado, pues ya básicamente el paciente ya está en etapas clínicas avanzadas. El 90-95% de estas personas ya se encuentran en etapa clínica avanzada cuando ya se habla de niveles por arriba de lo normal. Entonces, ¿cómo adquirimos esas competencias? Algo así como ¿cómo podemos hacer un diagnóstico presuntivo cuando no nos han enseñado que muchas de esas enfermedades pueden pasar desapercibidas? Y quizá datos mínimos para ustedes que, bueno, la mayoría de aquí, hasta donde yo alcanzo a ver, son población joven. Ahí acaba de salir un cantante de un grupo muy famoso, Jarabe de Palo, que ayer sacó en Twitter que tenía cáncer de colon. Digo, básicamente, pues él se atrevió a demostrar su enfermedad, que está recién operado, y básicamente lo escribe rápidamente Pau Donés, diciendo que pues él empezó con un súbito dolor de abdomen y pues ya lo encontraron con cáncer de colon. Probablemente él ya tenía alguna patología, no lo deja entrever en lo poquito que escribe, pero básicamente es muy probable que estas personas ya hayan tenido alguna sintomatología previa y que puede haber pasado desapercibida por quien le atendió originalmente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces en otros países? ¿Y qué es lo que nosotros estamos tratando de impulsar aquí a través de el Instituto Nacional de Cancerología? Nosotros estamos recibiendo estudiantes de pregrado y estamos tratando de sensibilizar a los estudiantes que llegan con nosotros, pero básicamente a las universidades y a las facultades de medicina, para que ellos puedan tomar este papel rector y este papel formador, porque son precisamente ustedes los que le van a cambiar la historia natural de la enfermedad en nuestro país. No puede ser el instituto que está recibiendo a los pacientes con diagnósticos, la mayoría de estos tardíos. La relación de diagnóstico temprano-tardío de México es inversamente a lo que ocurre en otros países. 30% etapas tempranas, 70% tardías. En otros países es inversa esta proporción. Y obviamente esto no ha sido una situación que solo nosotros hemos identificado. El primer artículo era de Estados Unidos, minorías, hispanos, afroamericanos.
son personas que tienen un diagnóstico más tardío porque no llegan a consultar tempranamente o porque básicamente su atención se deriva hacia otras condiciones que se consideran prioritarias. ¿Qué ocurre en el Reino Unido? Bueno, ya se ha encontrado que la prevalencia de cáncer está ligada en muchas ocasiones a el entrenamiento médico. O sea, si un entrenamiento médico es deficiente en esto, implica la probabilidad de tener más cáncer y la probabilidad de ser mayores diagnósticos de enfermedad tardía. Cosa que es muy importante, algo que hayan tratado de hacer ellos. Ustedes saben que el sistema de salud de Inglaterra es un sistema de salud centralizado, es estatal. Aunque hay algo de práctica privada, esto es mínimo. Entonces, el Estado regula dónde se ejerce la medicina y básicamente no quiero meterme a los aspectos sociales de esto, pero desde el punto de vista de ingresos económicos, esto no repercute negativamente sobre los médicos, por el contrario, incluso hay estímulos económicos para aquellas personas que tienen impacto poblacional, social sobre los grupos que están atendiendo. Por ahí hay un documental de Michael Moore, Psico se llama, en donde ustedes pueden ver un poco de esto para que puedan tener un ejemplo. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió en Australia? Recuerden que habíamos tocado el ejemplo de Australia anteriormente. Ellos en el año 2007 dijeron, ok, no podemos andar desorganizadamente, esto no es problema de Sydney, de Melbourne, de Brisbane o de las ciudades del este y no las del oeste, esto es un problema de todo el país. Y lo que ellos establecieron es el currículum ideal para las escuelas de medicina, independientemente dónde estudiar cualquiera de los estudiantes de medicina, y ellos establecieron que tenían que reformar y hacer más diagnóstico preventivo, mucho más conocimiento de los datos útiles que pueden orientar al médico para hacer diagnóstico temprano. Entonces, las medidas necesarias no son medidas solamente económicas, no son medidas de tener más libros, de tener mayores recursos en línea, es reorientar lo que nosotros estamos haciendo hacia un sistema de salud más preventivo, mucho más acucioso, mucho más inquisitivo, para poder hacer diagnósticos tempranos. Y esto es lo que va a repercutir positivamente. Es muy probable que sigamos viendo neoplasias de comportamiento muy agresivo. Sí, así es, van a seguir existiendo. Y probablemente alguno de nosotros tengamos algún tipo de diagnóstico. En lo personal, yo tuve un diagnóstico incidental también. Y esto me movió mucho a hablar de esta situación, porque empecé con un dolor vago, que no le hubiera prestado atención, de no ser porque estando en el instituto, alguien me refirió hacia un estudio que probablemente me cambió la vida por el resto de los días que me toca por vivir. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer son protocolos de detección eficaces, accesibles. Cuando hablamos del PET, que hablaba anteriormente, Estados Unidos tiene cerca de 310, 315 millones de personas, algunos dicen un poco más por la inmigración ilegal y todo esto, pero si se compara con otro país desarrollado, Alemania, que tiene cerca de 80 millones de personas, en Estados Unidos se tienen poco más de 550 PETs, y en Alemania tienen poco menos de 50. ¿El sistema alemán es más ineficiente que el sistema americano para hacer diagnósticos? No. Ellos han establecido para qué puede ser útil el PET, porque evidentemente tener un PET implica más costos para el sistema de salud que los tiene, y entonces ellos han considerado pues con los que tenemos son suficientes. Hay un estudio muy bueno publicado en una de las revistas de mayor prestigio médicas del mundo de la oncología que habla precisamente de ello. Entonces habla también de rentabilidad, ¿no? Queremos ser rentables, no podemos gastar más, tenemos que gastar más inteligentemente. Entonces, recuerden ustedes, la mayoría de neoplasias en este momento por el envejecimiento de los países desarrollados está ubicado per cápita ahí. Sin embargo, para el año 2100 se estima, y probablemente incluso antes, que la gran mayoría de casos, probablemente en una relación de 5:1, 6:1, vayan a estar países subdesarrollados en vías de desarrollo versus lo que estamos viendo en la actualidad. Quiero resaltar en esta lámina que he puesto en amarillo entonces que la educación, y esto es un postulado de la Organización Mundial de la Salud, la educación sobre estos temas a nivel de pregrado, y así lo han definido, a nivel de pregrado, no de residencia. Quien ya se fue a la residencia va a ver una parte de la medicina y se va a estar especializando en eso. ¿Ok? Esto no quiere decir que nosotros no seamos profundos para el conocimiento de la medicina. Creo firmemente en que el estudiante de medicina tiene la obligación, la escuela de medicina tiene la obligación de fomentar el conocimiento profundo de las cosas, no superficial, porque eso evidentemente es lo que se va a llevar la persona cuando haga la residencia en patología, en cirugía, en ginecología, en pediatría, en cualquiera de las ramas. Porque finalmente yo al ser médico no puedo decirle a un paciente,
me duele, tengo un dolor torácico, y decirle, pues mire, mejor vaya al cardiólogo porque no sé qué tenga. Creo que sería incongruente. A lo mejor ese paciente puede estar ante un infarto, ¿no? Y yo decirle, pues yo no me dedico a esto, yo nada más quito fiebre, ¿no? No se trata de eso. O sea, se trata de que nosotros podamos hacer un cambio sustancial. Ahora, el cáncer es mucho más insidioso, no tiene una presentación tan rápida, y esto verdaderamente ha ocurrido o ha llevado a que nosotros determinemos a nivel global que la educación de pregrado es un pilar fundamental en la lucha contra el cáncer. Todos estos diagramas que voy a pasar a continuación, todo el mundo ya lo sabe. Pacientes en etapa clínica temprana tienen una mejor sobrevida, pacientes que tienen una etapa clínica tardía tienen una pobre sobrevida, y esto prácticamente no hay tipo de neoplasia que no tenga esta asociación. Costos, otra vez, ¿no? Una persona que enferma en etapa clínica avanzada, evidentemente, de etapa clínica temprana, se recupera más rápidamente, los costos de atención son mucho más bajos y el paciente no le deja un impacto a la familia. Y cosa contraria ocurre en el paciente en etapa clínica avanzada. Y esto ocurre prácticamente con todas las neoplasias. Hay algunas neoplasias que consumen mucho más recursos, sobre todo en algunos sistemas de salud que cuestionan el uso de los nuevos fármacos. No estoy entrando en la polémica de que si son fármacos útiles o no, simplemente es que el sistema de salud, al momento como está diseñado, con los costos que tienen estos fármacos, no me dejará mentir el doctor Misael Uribe, uno de mis maestros, que hablará en algunas otras ponencias, los costos de los fármacos para hepatitis C, si tan solo la hepatitis C fuera más bien un diagnóstico temprano o más bien prevenir la infección, quitaría los costos de tratar un gran número de personas con esta infección. ¿Cuáles son los retos del tamizaje? ¿Cómo hacer tamizaje? ¿Cómo hacer el screening? ¿No? ¿El screening ha cambiado la historia natural de la enfermedad? Sí y no. Porque a veces creemos que el tamizaje es, bueno, hágase una tomografía y bueno, y si me sale negativa, pues hágase otra el siguiente año, y si me sale negativa, pues hágase otra. Imagínense el número de procedimientos que habría que hacer, y esto, por ejemplo, ha ocurrido con el análisis de cáncer pulmonar, en donde no se ha demostrado al momento firmemente la asociación entre más tomografías anuales y la posibilidad de diagnóstico temprano de cáncer. Cuando se analiza por subtipos, en este caso fumadores que no dejan de fumar y que tienen una alta tasa de tabaquismo, sí se ha asociado, pero hubo conflictos de interés en una de las revistas muy grandes, quizá alguno de ustedes leyó de esto, New England, en el año 2005-2006, donde uno de los autores, uno de los médicos que participó, sí encontró una relación, sin embargo era accionista de la empresa que fabricaba tomógrafos. Y entonces, pues evidentemente esto echó por tierra la validez del estudio científico. Actualmente sí se están estudiando estas situaciones, pero, insisto, cuando hablamos de tamizaje estamos hablando para toda la población. Hoy en día probablemente las medidas de tamizaje son las más sencillas, las más económicas, como un Papa Nicolau, que sí ha demostrado tener un impacto poblacional mayor. Vean ustedes, también la biología del cáncer confabula contra todo esto. No todos los cánceres progresan a la misma velocidad ni tienen la misma presentación. Habrá algunas neoplasias que incluso podremos llegar a desarrollar y llegar a morir por otra causa, pero el crecimiento es tan lento que no necesariamente puede llegar incluso a dar datos clínicos, ¿no? En algunos otros es tan rápido que el tamizaje no nos sirve para nada, tal es el caso de la leucemia. Me pueden hacer una biometría el día de hoy, no tener absolutamente nada y en 2 meses haber cambiado a una enfermedad neoplásica. Entonces, básicamente no hemos determinado cuál es el mejor método de tamizaje. Quizá los tamizajes más, de más ayuda son los que más sencillos se presentan. Bueno, vamos a pasar un poco más rápido en afán del tiempo. Sé que estamos retrasados. ¿Cuáles son los cambios que prometen una mejora? Una gran proporción de casos se debe al uso del tabaco. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Cerca del 25% de las neoplasias están ligadas directamente al tabaco, otro 25% de forma indirecta al uso del mismo. Entonces, si nosotros hacemos un programa de prevención donde el tabaco no tiene cabida en nuestra sociedad, no puede ser admitido ni siquiera dentro de la sociedad, mucho menos en la Facultad de Medicina. Con mucha pena lo digo, hay personas que se resisten en afán de la libertad, de la decisión individual,
a limitar el consumo de tabaco dentro de las instalaciones de la universidad donde actualmente estoy. O sea, es muy difícil hacerles un cambio de conciencia. O sea, finalmente esto no solo repercute para él, repercute para todos. Si un maestro fuma, pues evidentemente el alumno piensa, pues esto es permitido, esto es legal, esto es bueno, ¿no? Si mi compañero fuma, pues igual, pienso lo mismo, hay una presión social alrededor de ello. Y obviamente también ocurre algo semejante con la prevención del VPH. Si nosotros hacemos un programa de prevención, recuerdan ustedes que el VPH está ligado con el cáncer cervical, y aunque el número de casos respecto al número de infecciones es menor, si lo vemos al revés, el número de casos de cáncer, 99% está ligado a la infección del papilomavirus. Vean ustedes los factores de riesgo. Esto es un análisis de la Organización Mundial de la Salud. Vemos el tabaco, el principal, la falta de consumo de alimentos como frutas y legumbres, los factores exposicionales, el alcohol, el sobrepeso y la obesidad. Y así podemos estar enlistando tanto en hombres como en mujeres. Pero ¿qué ocurre en nuestro país? Seguimos fumando, ¿no? Actualmente nosotros tenemos tasas de fumadores incluso mayores que en Estados Unidos. En Estados Unidos, Oxner puso obviamente el primer señalamiento. Pasan 25 años hasta que el superministro de Salud, el cirujano general, hace una observación durante el gobierno de John F. Kennedy que el tabaco está ligado al cáncer pulmonar. Eso es 1962. 36 a 1962 han pasado cerca de 25 o 26 años. En ese momento, el 50% de la población adulta en Estados Unidos fumaba. Actualmente fuma poco menos del 18%. Esto es casi una reducción de 66% respecto a los niveles que se tenía para 1962. Ha pasado mucho tiempo y se siguen viendo casos de cáncer pulmonar, pero probablemente esta reducción en el consumo de tabaco repercuta en el número de casos nuevos de cáncer pulmonar en los siguientes 15 a 20 años a partir de la última estadística de consumo de tabaco. Nosotros pareciera que nos ha costado entender este ejemplo, y aunque no sabemos las tasas de tabaquismo de los pasados 40, 50 años, sí conocemos los actuales y sabemos que no estamos bien. Muchos de nuestros varones fuman en una proporción de cerca del 25%, mujeres también fuman cerca de un 10-12% según el grupo poblacional que uno esté analizando o el estado que esté uno analizando. Y el consumo de verduras, el consumo de legumbres también lleva el mismo estilo, consumimos poco de este tipo de alimentos, tendemos a la obesidad, hay una relación entre hiperglicemia y diabetes con la probabilidad de neoplasia, sobre todo a través de algunas vías de señalización que algunas de las personas que me anteceden o que van a hablar después puedan remarcar. Hay una brecha de conocimiento también, ¿no? Para 1453 pues fue un gran triunfo en la impresión de la Biblia. Era un único libro, bueno, eran 66 libros en un solo libro, ¿no? Es como la Enciclopedia Británica hoy en día o Wikipedia. Pero imagínense ahora la cantidad de conocimiento que hay. Sería imposible que incluso la cantidad de conocimiento de la medicina la podamos tener todos nosotros. Entonces la brecha de conocimiento se va incrementando. En buena medida eso es lo que justifica y respalda la posibilidad de seguir formando residentes. Te especializas en una sola rama porque no puedes abarcar todas, y está bien. Pero ¿qué ocurre? La brecha del conocimiento, este es un concepto que se hizo en 1970, es un concepto social que se aplicó rápidamente a medicina. El conocimiento médico se duplica, algunos dicen que cada 3, otros dicen que cada 5, y algunos dicen no, esto se duplica cada 1 o 2 años. O sea, la cantidad de conocimiento médico del estudiante que está en 2015 no es la misma cantidad de conocimiento que iba adquiriendo una persona que se formaba hace 45 o 50 años. Una cosa que es muy importante, porque ahora creemos que conocimiento es tener herramientas tipo Google, tipo Internet. Eso no es conocimiento. Eso es ya no tener que caminar a la biblioteca o tener que pedir prestado el libro o tener que agarrar el libro, ¿no? Pero no quiere decir que estemos adquiriendo educación de calidad. Muchas veces incluso es deficiente y se ha visto, y hay varios estudios respecto a los riesgos de obtener información sin ni siquiera tener el criterio para poder analizarla. Entonces esta brecha del conocimiento rápidamente lo atrajo a la educación médica, porque ¿qué le alimenta? Las habilidades de comunicación. La lengua franca de la medicina hoy en día se llama inglés. El que no lee inglés, el que no se desempeña en inglés, tiene una brecha respecto a la persona que no, que lo domina. Cuando nos comparamos con la India, tenemos problemas de subdesarrollo graves,
pero la India lo tiene más. Pero ¿cuál es la ventaja que tienen ellos? El haber sido dominados por la potencia que les dejó el inglés como lengua de comunicación. Entonces, las habilidades para poder interactuar con libros de texto, si estos no son traducidos, muchos de los libros de texto que ustedes van a ver que pongo, pues evidentemente son títulos que no han sido traducidos ni siquiera al español o difícilmente son traducidos al español. Entonces, si no tenemos esa habilidad de comunicación, la otra tiene que ser la posibilidad de conectarse, ¿no? Algunos probablemente solo se pueden conectar estando en la escuela o no tienen una conectividad rápida hacia ciertos lugares en donde se almacena la información. La otra es la información almacenada, ¿no? ¿Cómo almacenamos la información? ¿Qué tipo de información almacenamos? ¿En dónde la guardamos? ¿Para qué la utilizamos? Una cosa es guardar, yo puedo comprar todos los libros que ustedes quieran, pero la almaceno en el sótano de mi casa y evidentemente pues ahí se va a echar a perder, jamás me va a servir. El contacto social relevante. Este es un contacto social relevante, probablemente no mi plática ni mucho menos, pero lo que se vaya a discutir aquí, los retos del siglo XXI, le vayan a cambiar la perspectiva a un estudiante de medicina de no haber estado. La exposición selectiva, ¿a qué yo selecciono la exposición? Si yo quiero ir a un Instituto Nacional de Salud o quiero quedarme en el lugar donde me estoy formando, evidentemente existe un riesgo de selección de exposición. Puede ser que si te vas a cancerología pienses, no, pues es muy fácil atender pacientes con cáncer. Aquí tenemos de todo, ¿no? Tenemos PET, tenemos radiología, tenemos esto, pero no la realidad del país, ¿no? La otra cuestión es el destino de mercados de medios. Hoy en día somos bombardeados todo el tiempo. ¿Quién ha visto anuncios médicos de productos médicos? Todos los pacientes sonríen. Ninguno llora, ninguno sufre, ninguno tiene alguna mutilación, ninguno es deficiente. ¿Qué nos bombardean? Todo el mundo está contento. Mi producto es maravilloso. Y entonces nosotros, que somos usuarios, somos los usuarios, le decimos al paciente, con esto usted se va a sentir bien. Esta es una cuestión inconsciente que se ha analizado incluso en cualquier otro producto que se vende, ¿no? Ahora, el declive de la empatía, ¿no? Pues es muy de moda. El médico le habla al residente y el residente de mayor jerarquía o el jefe residente le habla al residente y el residente al interno y el interno al estudiante y el estudiante al paciente o a la enfermera y la enfermera le habla al familiar. ¿Qué ocurre? Finalmente no hay empatía, o sea, no me preocupa cuánto puede llevarse el paciente. ¿Por qué me dio esto? Pues ni modo, fumaba, ¿no? Ya con eso lo matamos. Si de por sí la enfermedad le está causando esto lentamente, el acusarle directamente, es que como usted fuma, este es como un castigo divino, ¿no? Estamos retrocediendo 2500 años en esa situación. Entonces no tenemos amabilidad, no tenemos empatía, no tenemos paciencia, no tenemos calidez. Esto es una situación que incluso hay una revista de oncología que está ligada a esto, o sea, cuán cálidos somos nosotros con los pacientes. Los pacientes por supuesto que quieren respuestas, los pacientes por supuesto que quieren curarse, quieren salir del problema en el cual ellos están en ese momento, y lo menos que quieren es saber de que se te va a caer el pelo, que te van a bajar las plaquetas. Que evidentemente no es que no vaya a ocurrir, por supuesto que va a ocurrir, pero necesitan saber que están respaldados, que por algo están enfrentándose a esta situación. Entonces la empatía es un problema que nosotros tenemos que rescatar, y esto muy probablemente se deba volver a rescatar en lo que ocurre en medicina. Ahora, esto apareció en el Universal, es un diario de circulación nacional, habla de la clínica de cuidados paliativos. Vean ustedes el ícono mexicano por excelencia en el centro de la fotografía. Entonces, es una paciente que llega a casa, vean ustedes, tiene un ambiente familiar lamentable, en el sentido de que ella es madre joven, evidentemente está en una neoplasia avanzada de tipo cervical, y pues la ruptura de la integridad familiar pues salta a la vista, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos pacientes? ¿Quién le va a dar las malas noticias? ¿Se las va a dar la enfermera, se las va a dar la trabajadora social o se las va a dar el médico? Finalmente, uno de los problemas que nosotros tenemos presentes en este momento es que los cuidados paliativos están mal entendidos en nuestro país y debiera formar parte de la currícula, porque nosotros tenemos, así como le empezamos a dar atención al paciente, así tenemos que acompañarlo hasta el último de esos días. Aunque yo ya no le esté dando fármacos, debemos aprender de esta situación. Entonces, conocimiento en cuidados paliativos no es nada más el apapacho. Okay. Bueno, últimamente, esto es ya la última diapositiva. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros? Somos víctimas
nos bombardean tan rápidamente. Este es el jingle que seguramente algunos de nuestros maestros, mis padres y yo mismo conocí del anuncio Coca-Cola de los años 70, ¿no? La cancioncita que a todo el mundo le prendía, la canción de Coca-Cola, pero ¿por qué se consume mucha Coca-Cola? O sea, ¿por qué seguimos, bueno, perdón por el anuncio de la marca, pero cualquier refresco de carbonatado, soda, lo que fuera, porque nos bombardean mediáticamente? Bueno, salió una propuesta, ya no vas a tomar azucarado, ahora lo vamos a tomar Diet Coke o cualquiera de bebidas de dieta. Y recientemente la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde fue director el doctor Julio Frenk, un mexicano que actualmente está en Miami, pues sacó este estudio, la escuela hizo un estudio muy completo desde el punto de vista de analizar cuáles son los factores de riesgo tomando bebidas de pocas calorías, y vean ustedes cómo se incrementa sustancialmente el riesgo de diabetes hasta casi duplicarse si consumes más de una bebida al día. Y el anuncio que está del lado izquierdo es un estudiante de medicina. Vean ustedes la bata, vean ustedes la juventud. Evidentemente no es un médico adscrito, y no tengo nada en contra de esto, sino simplemente la publicidad trata de capturar un segmento joven porque saben que lo van a atrapar por una cantidad de tiempo importante. Las referencias, todo esto respalda lo que le estoy diciendo, y todas estas publicaciones son de los últimos 8 o 9 años. ¿Quién habla de ello? Muy pocas personas. Finalmente, ¿en qué ocupa? Recuerdan ustedes lo que les mencionaba en la primera diapositiva. ¿En qué ocupamos el tiempo como estudiantes de medicina? Pues sí, la carrera de medicina, lamento decirles que es una carrera muy distinta a ser abogado, muy distinta a ser arquitecto, muy distinta a ser cualquier profesión, por respetable que ésta sea. Necesita compromiso, más allá de las aulas, más allá de los tiempos y los calendarios. Hay mucho tiempo que es disponible para poder analizar todo esto. El aula no te va a dar todo, simplemente si no estamos preparados para la realidad que nosotros enfrentamos. Una recomendación personal, ¿no? Si alguien puede leer El pabellón oncológico, esta novela de Solzhenitsyn, un autor soviético, ruso, que fue enviado al Gulag, y como él cae en es una novela semi-autobiográfica que habla de cuál era el destino de los pacientes con cáncer, cómo se sentían tan dichosos de ser pacientes con cáncer, porque no eran asesinados por el estalinismo que prevalecía en ese momento. Y el segundo es un libro que se llama Improvisando la medicina, es la experiencia de un pabellón oncológico en África. Les decía al principio de la plática, en África subsahariana ya de por sí tienen muchísimos problemas para que ahora el cáncer esté tomando su cuota de participación. Y finalmente dejarle mis datos, si en algo les puedo servir, ayudar o interactuar, por favor siéntanse con la libertad de hacerlo. Muchas gracias.